Bueno, mi nombre es María José Simas, yo soy residente de segundo año de la residencia de microbiología clínica del Instituto Malbrán. Me vine a hacer una rotación en micología acá en Chaco, estoy en la ciudad de Resistencia y estuve rotando por el Hospital Terrando y por el Laboratorio Central. Vamos a ver un poquito de leishmaniasis y más que nada del rol del bioquímico en todo esto, así que no esperen que sea una clase muy teórica, sino que vamos a ver un poco más de la práctica diaria. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? De los chicos que están conectados al Zoom, ¿se escucha bien? Sí, Majo, se escucha súper. De 10 se te ve como muy, con mucha luz, pero metele. Ahí está. Bueno, listo, arrancamos entonces. Bueno, eh, bueno, como para empezar, no quería dejar de definir lo que son las leishmanias, así en plural, porque son un conjunto de enfermedades que tienen distintas presentaciones clínicas. Entonces, no podemos decir la leishmania, sino que tenemos que hablar como si fueran un conjunto de enfermedades. Están causadas por un parásito, están transportadas por un vector y tienen un reservorio natural. A rasgos generales, nosotros tenemos estos tres protagonistas que se necesitan entre ellos como para que la enfermedad se produzca. El vector es una mosquita hembra que se alimenta de sangre cuando va a poner huevos. Entonces es el único momento en el que va a picar. Si no, tiene una dieta omnívora. El parásito es un parásito digenético del género Leishmania que tiene estos dos estados, el estado de promastigote y el estado de amastigote, y el reservorio, dependiendo de la leishmaniasis, si es leishmaniasis visceral o leishmaniasis cutánea mucosa, que ya vamos a ver más adelante, pueden ser roedores o mamíferos y en el caso de la leishmaniasis visceral, uno de los reservorios principales es el perro. Distintas especies de leishmania van a causar distintos tipos de presentaciones clínicas y distintos vectores van a ser los portadores del parásito de la leishmania. La leishmaniasis brasiliensis, que es la que tenemos mayormente acá en Chaco, va a ser transportada por el Ixomia intermedia y la Leishmania infantum, que es la causante de la leishmaniasis visceral, va a ser transportada por el Ixomia longipalpis, generalmente. Así que tenemos que tener en cuenta estas cosas cuando vamos a hablar después un poco de epidemiología y de las presentaciones clínicas de esta enfermedad. Así que como para entrar en eso, tengamos en cuenta de que son todos protagonistas que se necesitan entre ellos para poder producir la enfermedad. El ciclo de transmisión comienza cuando, ya les dije hoy, el flebótomo hembra va a picar un individuo que está infectado y va a tomar los amastigotes que están circulando de manera libre en el individuo y van a convertirse en promastigotes en el intestino del vector. Después van a migrar a la probóscide, que es como sería el aparato bucal del insecto, y cuando piquen nuevamente a otro individuo que no está sensibilizado, se van a volver a convertir, van a entrar como promastigotes y van a ser fagocitados, ya sea por macrófagos o por neutrófilos, que vayan a migrar al sitio de la picadura y bueno, el neutrófilo también puede ser fagocitado por el macrófago y ahí van a volver a convertirse en amastigotes, que se van a multiplicar y que puede que se controle la infección en este punto o que los amastigotes se multipliquen y la infección se propague. Vuelve a comenzar el ciclo por una nueva picadura de este flebótomo hembra. Voy a hablar un poquito solamente de la leishmaniasis visceral, como para hacer un leve comentario, como para que lo tengamos en cuenta, pero nos vamos a centrar más que nada en las leishmaniasis tegumentares.
El agente etiológico es la Leishmania infantum y tiene un tropismo visceral que es lo que nos va a llevar a las manifestaciones clínicas. O sea, va a infectar médula, hígado, vaso, y lo que va a hacer es que la sintomatología sea un poco más sistémica. O sea, voy a tener una tríada clínica clásica que no es patognomónica de la enfermedad, por ende voy a tener que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales y va a venir acompañado de fiebre, anemia, bueno, o hepatoesplenomegalia. Por eso voy a tener que tener en cuenta una buena anamnesis del paciente y otros estudios. Tiene una tasa de letalidad bastante alta, fue de 2,7 en el 2020. Por eso también tenemos que estar muy atentos al momento de hacer el diagnóstico, porque también si el paciente no recibe tratamiento, puede llegar a tener un desenlace fatal, o si recibe un tratamiento sin estar enfermo, las consecuencias del tratamiento son bastante graves porque el tratamiento que se da son los antimonios pentavalentes o anfotericina, que sabemos que son bastante tóxicos también para el organismo. El paciente tiene que estar seguido por cardiología, tiene que seguirse su función renal y su función cardíaca. Por eso también es muy importante un diagnóstico en este caso. Como para hablar un poco de la epidemiología de la leishmaniasis visceral, acá tenemos este mapita, no sé si alcanzan a ver el ratón, el puntero. En este mapita tenemos la presencia de la leishmaniasis visceral en Latinoamérica. Vemos que está concentrada la mayoría de los casos en Brasil, pero si vamos a nuestro país, vemos que en Misiones tenemos la mayor concentración de casos, también tenemos algo en Jujuy y en Salta, y hubo un par de casos en la provincia de Entre Ríos y al sur de Corrientes. Es importante que tengamos en cuenta que si bien nosotros no tenemos una gran circulación de leishmaniasis visceral, tenemos que tenerlo presente por el tránsito que hay entre turistas o personas que viajan desde Brasil a Argentina o viceversa, y porque también nosotros tenemos algunas zonas que tienen esta problemática. Si bien es baja la densidad de pacientes contagiados de leishmaniasis visceral, la tenemos y la tenemos que tener presente al momento de sospechar diagnóstico. Ahora sí nos vamos de lleno a lo que es la leishmaniasis tegumentaria, que se divide como en dos grandes grupos, que es la presentación clínica de la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa. Dentro de la leishmaniasis cutánea tenemos como un abanico de presentaciones clínicas un poco más variadas, y la leishmaniasis mucosa, que es la forma mucosa mucocutánea, que ya vamos a ver más ahí. Así que entramos un poco en lo que es cada una de las presentaciones clínicas. La leishmaniasis cutánea localizada es la presentación clínica clásica, la que nosotros probablemente conozcamos mejor. Es esta lesión, que es bien característica. Comienza primero como una mácula en la zona donde fue la picadura, que dura entre 1 o 2 días, y que bueno, progresa a pápula, después pasa un nódulo, que ese nódulo se necrosa y forma una úlcera. La especie más frecuente involucrada en este tipo de presentación clínica es la leishmaniasis brasiliensis, y el periodo de incubación es entre 2 semanas y 2 meses, lo que puede hacer que el paciente o no consulte porque es solo una lesión, o que vaya y se trate de otra manera, se lo confunda y quizás no llega a hacerse un diagnóstico a tiempo. Como característica de la lesión es esta lesión así: fondo limpio, rosado, tiene un tejido granulomatoso, y tiene esto que es muy característico, que es el borde indurado, que tengamos presente más adelante cuando hablemos de diagnóstico, ¿sí? Otra de las presentaciones es la cutánea diseminada. Probablemente empieza con lesiones clásicas de las úlceras, como las que vimos recién, y tiene una diseminación después hematógena o linfática que hace que haya lesiones a distancia. Pueden presentarse como lesiones papulares, que tienen, acá lo que vemos es una espalda que tiene como esta apariencia así tipo acneiforme, y bueno, tenemos que estar atentos también para no confundirlo con eso. La especie más frecuente sigue siendo la leishmaniasis brasiliensis, y es como si fuera una forma grave de la cutánea localizada. La cutánea difusa es una forma anérgica de la leishmaniasis cutánea, porque el paciente por alguna razón, no está bien claro si es por una cuestión de que el paciente no responde inmunológicamente, o si es porque el parásito en sí tiene algún factor de virulencia que lo haga generar este tipo de clínica. Las lesiones ya son como placas o como pápulas, no vemos la úlcera característica, es muy rica en parásito la lesión,
Y las especies que están involucradas ya son diferentes a la leishmaniasis brasiliensis, que puede ser la leishmania, perdón, amazonensis o la mexicana. No suelen ser respondedores al tratamiento y puede ser que tengan varias recaídas después de haber completado el tratamiento. Este tipo de lesión, así, con esta presentación sobre las cejas, es muy también característica con la lepra lepromatosa. Por ende, tendríamos que estar, o sea, si yo veo esta foto, lo primero que pienso es en el paciente con lepra, y tendríamos que tenerlo en cuenta también que podría ser una forma de presentación de la leishmania. La cutánea típica no es un tipo de presentación de leishmaniasis cutánea que tengamos nosotros en nuestro país, ha sido reportada solamente en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Venezuela, y es una forma de leishmaniasis visceral que puede tener este tipo de lesión a nivel cutáneo que nunca progresa a úlcera. Son quizás lesiones que son más crónicas. Y llegamos ahora sí a la leishmaniasis mucosa, donde puede ser que se generen este tipo de lesiones por dos vías. O una lesión ulcerada de la cara, que está, o sea, que progresa a la mucosa, o puede ser que llegue por vía hematógena o linfática. Lo que sucede acá es que evoluciona la leishmaniasis cutánea y se cura la lesión y después reaparece de esta manera. Entonces tiene un tiempo o sea, transcurre mucho tiempo desde que el paciente es picado hasta que tiene esta presentación. Por ende, siempre se dice que hay que buscar la cicatriz de la primera úlcera que aparece. Si vemos, las especies más frecuentes es la Leishmania brasiliensis y la panamensis, que, bueno, si la Leishmania brasiliensis genera la presentación clínica de cutánea localizada, tiene sentido que el mismo parásito genere esta presentación clínica cuando es una infección de larga data. El paciente lo que va a sentir es una sensación de obstrucción nasal, va a haber prurito, dolor, puede tener costras y secreciones mucosanguinolentas por el lugar a donde está la lesión, y predominan también en el paladar blando. Puede ser que la úvula de la nariz también se infiltre, se hipertrofie y con el correr del tiempo se ampute. Estas lesiones lesionan el tabique nasal y, bueno, claramente si el paciente no llega a un tratamiento puede ser que vaya teniendo mayores amputaciones. Acá quiero hacer un parate y quiero que pensemos un poco en todas las presentaciones clínicas que vimos. Y tengamos en cuenta algo, nosotros cuando el paciente tiene una evolución mayor a 2 meses, o mientras más demora el paciente en llegar a un centro donde puede ser diagnosticado, más difícil va a ser llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque las lesiones, cuando son más nuevas o cuando están dentro de los 2 meses, son ricas en parásitos, y eso a nosotros nos va a ayudar a poder detectarlo. Cuando el paciente se deja estar o va a un centro y no lo diagnostican correctamente y tiene una sobreinfección de la úlcera y va pasando por distintos estadios, es mucho más difícil que nosotros encontremos el parásito y que podamos llegar al diagnóstico. Entonces es importante sospecharlo en una primera instancia, porque después es mucho más difícil. Dentro del diagnóstico vamos a tener métodos directos e indirectos. Voy a contar un poquito de esto, pero después nos vamos a centrar solamente en los que hacemos acá en el Hospital Ferrando y en el Laboratorio Central. Dentro de los métodos indirectos, como todos sabemos, no voy a encontrar el parásito, sino que voy a encontrar los anticuerpos. En este caso, hay inmunofluorescencias, hay ELISAs, y existe la prueba de Montenegro, que es una intradermorreacción similar a la que se hace con la PPD, con la tuberculosis, pero en este país no está permitida. Sí se lleva a cabo en Paraguay. La detección de anticuerpos tiene un uso limitado en la leishmaniasis cutánea, pero en la leishmaniasis mucosa por ahí cobra relevancia. Y ahora sí nos vamos a abocar a los métodos directos, que es la detección visual del parásito en la muestra. Puede ser que se visualicen los amastigotes en las muestras clínicas, o puede ser que visualicemos el promastigote en los cultivos, o que detectemos el material genético del parásito.
Para esto, yo lo que voy a tener que hacer es una buena toma de muestra. Ahí está. Para los métodos directos, yo voy a tener que tomar una muestra que sea lo más representativa posible. Voy a buscar una lesión, una úlcera, que sea la del menor tiempo de evolución posible. Voy a volver a repetir esto, pero es muy importante la evolución de la lesión, por esto que decíamos. Puede que no encuentre el parásito y no necesariamente sea porque el paciente no tiene una leishmaniasis, sino que es que no puedo encontrar el parásito porque ya es una lesión vieja. Voy a buscar una úlcera, tengo que buscar una úlcera que no esté infectada en lo posible, porque suele haber sobreinfecciones con bacterias. Voy a hacer una previa desinfección. Esto, bueno, es la toma de biopsia es más un procedimiento médico, pero el raspado de la lesión lo podríamos llegar a hacer los bioquímicos, así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Se va a hacer una desinfección y puede ser, en el caso de la biopsia, que se llegue a poner anestesia. Hoy hablábamos de este borde activo, que es el borde, este borde indurado, de donde yo voy a elegir para tomar ya sea una biopsia, como la foto de la derecha, o un raspado como la foto esta de la izquierda. Para llevar a cabo una PCR puedo usar cualquiera de las dos, y para hacer un frotis, una coloración, que esto ya lo vamos a estudiar más adelante, me va a servir más bien este raspado del borde de la lesión que se va a hacer con bisturí nuevo. Para ir al diagnóstico, acá vamos a hablar del extendido de la lesión y de PCR. El extendido de la lesión vamos a hacer una tinción de Giemsa prolongado, o sea, se dice que es recomendable tomar 3 vidrios como para aumentar la sensibilidad, para poder ver mejor el parásito. Se toma esta lesión del borde, se extiende sobre un portaobjetos limpio y desengrasado y se procede a hacer una tinción de Giemsa prolongada. Esta fotito que vemos acá es en un aumento de Milford, y esto que vemos acá es un macrófago con estas cositas que así de lejos parecen nada, pero ya vamos a ver qué son. Hay que ver también, y acá es donde entra el rol nuestro como bioquímicos o como observadores, que esto se puede confundir también con otros microorganismos. Así que también es muy importante el entrenamiento a nivel de microscopio. ¿Yo qué es lo que tengo que ver acá para asegurar que lo que estoy viendo es un parásito de Leishmania y no es otra cosa? La estructura del parásito es esta. Yo lo voy a ver en la forma de amastigote. Entonces tengo que ver el núcleo y el quimetoplasto. Que acá lo que yo tengo que hacer con el microscopio es jugar con el micrómetro y poder observar estas estructuras. El quimetoplasto que está señalado acá y el núcleo. Si yo agrando un poquito más la imagen, la foto la verdad que no le hace justicia, pero si miran detenidamente se pueden ver, acá por ejemplo hay un quimeto, núcleo quimeto, núcleo y quimeto. Tenemos que observar estas estructuras para estar seguro que lo que yo estoy viendo es un parásito de Leishmania. Hay otras lesiones que también se pueden, de las que yo puedo hacer un extendido y hacer un Giemsa prolongado, y puedo ver, y esto lo puedo confundir con histoplasma, por ejemplo. Entonces ahí radica la importancia de tener un entrenamiento como para poder distinguirlo. Ya al ver estas estructuras, ya se puede confirmar por diagnóstico microbiológico que el paciente tiene una lesión. La otra manera, el otro método que se utiliza acá es una PCR de punto final. El blanco van a ser proteínas de shock térmico, que son las 70N y que son características de las especies de Leishmania sp. Se va a levantar un fragmento, o sea, hay unos fragmentos específicos que se van a levantar un fragmento de 593 pares de base. Yo acá les voy a mostrar una fotito. Tengo el control positivo acá, el bandeo de peso molecular, donde esta bandita que está un poquito más oscurita es de 500 pares de base del marcador, y acá esta banda que veo acá, que está cerca de 600 casi, es la banda del control positivo del fragmento que se levanta. Esta es una muestra incógnito, acá el otro lado, que podemos ver que un poquito más arriba de 500 pares de base se ve la banda. Esta PCR lo que va a detectar es Leishmania sp. Yo si después quiero hacer, obviamente hay muestras que son negativas, ¿no? Pero si yo quiero saber a nivel especie qué es,
puedo correr una RFLP con una enzima de restricción que me va a dar dos fragmentos diferentes. Acá, estos dos fragmentos de 210 pares de base más 120 para el Leishmania infantum, y este fragmento de 210 más 160 pares de base me va a dar para el Leishmania brasiliensis. Puede también que esto me dé la banda entera, porque, bueno, es otra especie de Leishmania. Algo que es muy importante si yo quiero tener una buena resolución de esto, porque, a ver, entre 120 y 160 pares de base, es muy difícil distinguir los tamaños en un gel de agarosa. Lo que yo tengo que hacer acá es un gel más concentrado, que tenga un mayor porcentaje, como para que se pueda, y correrlo más tiempo, para que pueda tener una buena resolución entre estos dos. Ahora, aplica para la PCR lo mismo que hablábamos para el extendido. Yo puedo tener una muestra de una biopsia, o puedo tener un raspado, pero si la lesión es vieja y si yo no tengo la suficiente cantidad de parásito, si bien es más sensible la PCR, si tomo de cualquier lado la muestra o si la lesión es vieja, probablemente la PCR me dé negativa. Entonces tengo que tener en cuenta todos los factores que son importantes al momento del diagnóstico. Una sospecha clínica, una buena anamnesis, una buena toma de muestra y después un buen procesamiento dentro del laboratorio. Como para entrar un poco en epidemiología, quiero mostrarles este reporte de la OMS, este es el del 2022, donde hacen un repaso de los últimos 20 años de los informes que fueron dando los diferentes países en Latinoamérica. Aproximadamente se notificaron 1 millón de casos de leishmania cutánea y mucosa, y desde el 2001 hasta el 2005 se vio una tendencia de aumento. Se empezaron a implementar diferentes medidas de control del vector, de control del reservorio. Dentro del control de vector se trató de concientizar un poco del uso de fiteros, de repelente, los cuidados que se tienen al ingresar a la zona selvática donde se encuentra mayormente este vector. Y dentro de los controles de reservorio también tener en cuenta que cuando uno ingresa un poco al área selvática, que es donde se encuentran, tener en cuenta de protegerse sobre todo de la picadura, porque el reservorio está ahí. A medida que se fueron tomando esas medidas, se vio que hay una tendencia a la baja de estos casos. A partir del 2005 no se registraron casos mayores a los de ese año. Antes de seguir, veamos un poco también cómo es la distribución dentro del continente. Fíjense que las zonas que están pintadas de rojo o de bordó son las zonas que tienen mayor cantidad de casos positivos cada 100.000 habitantes, y las zonas, bueno, amarillas y verdes son las que tienen menos cantidad. Vemos un compromiso muy importante en Brasil con algunos focos neurálgicos, y Bolivia y Perú también tienen zonas que tienen muchos casos positivos, siempre es cada 100.000 habitantes. Acá nosotros en nuestro país tenemos, que ya lo vamos a ver en la diapo que viene, tenemos una baja incidencia, pero tenemos algunos focos que pueden ser un poco más preocupantes, que son al norte de Misiones y en la zona de Jujuy y Salta. El último informe de nuestro país reveló que tuvimos 337 casos nuevos, y si bien acá se ven los focos más neurálgicos que se veían en el mapa anterior, tenemos una circulación menor de los que tienen en estos lugares. O sea, acá hay 290 a casi 500 casos por 100.000 habitantes, y acá es de 4 a 10, a casi 11 casos cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta el índice que se vio en los últimos 3 años. A nivel nacional, el riesgo de transmisión es bajo. Tenemos, como ya dijimos antes, estos focos que quizás tienen una mayor cantidad de casos concentrados en este área, y las especies del parásito que circulan en su mayoría son la Leishmania brasiliensis, y el vector de Luxomia en su mayoría no cuenta con el vector que circula en la leishmaniasis visceral, que eso es algo de por qué quizás tenemos menos casos.
Dentro de los medicamentos disponibles para tratamiento, como ya dijimos, escapan por ahí a los intereses de este Ateneo, pero fíjense que tenemos antimoniato y anfotericina, que son, como ya les dije hoy, medicamentos que son altamente tóxicos. Por eso también mal diagnosticar un paciente no es gratuito, porque el paciente va a tener... bien, ya lo cerramos, igual ya terminamos. El paciente va a tener consecuencias a nivel clínico. Para cerrar con algunos datos locales, estos son datos aportados por tanto el Hospital Ferrando, en la otra día podemos ver los datos del Laboratorio Central. Esto les comento a mis compañeros, que por ahí no conocen un poco cómo es acá en la provincia de Chaco. La salud está dividida en ambulatoria y internados, por ende, que el Hospital Ferrando tenga quizás menos cantidad de casos que lo que va a tener el laboratorio central, como vemos en esta imagen, que ya no puedo ver en detalle, tiene sentido porque los casos son mayoritariamente, como vemos en el celeste, de leishmaniasis cutánea, y es una afección que puede ser de pacientes ambulatorios. Entonces, estos pacientes van a llegar a un centro ambulatorio. Por ende, el Hospital Ferrando va a tener quizás más casos de leishmaniasis mucosa, o los casos que por ahí son de pacientes que ya son del hospital y son infectados. Fíjense que son 5 casos por año, 2 casos por año. Parece un número bajo. Cuando vamos a los números del laboratorio central, vemos que tenemos ya 16, 17 casos, que parecen como mucho más. Son muchos más. Esto se debe a esto, que es una afección que la puede cursar un paciente de manera ambulatoria, por eso se trata de un centro ambulatorio. Acá lo que podemos ver es que hubo muchos casos en el 2020 que uno pensaría que por la pandemia quizás esos casos bajaron, pero lo que pasa es que también la mayoría de los casos se dieron en los meses de verano y después la baja está posterior a la pandemia, donde quizás los pacientes dejaron de consultar o consultaron en otros centros. Acá en este caso lo que vemos también es que hubo casos en el 2020 y en el 2021 no hubo ningún caso, y esto es producto propiamente de esto, de que el hospital en ese momento estaba abocado a la atención de COVID y los casos de leishmania no llegaban al hospital. Acá les traigo un recorte del boletín del Ministerio de Salud de la Nación, donde se ve, acá lo que yo busqué es el boletín donde hay un año entero, o sea, de la semana 1 a la semana 52, donde está acumulados los casos del 2018 y del 2019, los 2 años enteros, y marqué el reporte de la provincia de Chaco. Nosotros acá tenemos los datos de 2 centros grandes de resistencia. Fíjense que en el 2018, por ejemplo, hubo 27 casos, y acá llegamos a 13 casos. Y con los casos del Hospital Ferrando, que eran 3 más, tenemos 16 casos. Estos otros casos que aparecen de más pueden ser que fueron reportados por otras localidades, como por ejemplo la de Sacpeña. Y así llegaríamos, esto se hace todos los años, y así llegaríamos al total de casos que tiene reportada la provincia. No son muchos los centros que reporten, por eso por ahí los datos que tenemos del Laboratorio Central y de Ferrando un poco marcan lo que es la tendencia de la provincia. Como para cerrar, quería resaltar un poco lo que es el rol del microbiólogo, del bioquímico, de qué es lo que nos toca a nosotros hacer, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, tenemos que saber que las técnicas diagnósticas que vamos a usar, tenemos que saber cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones. Como hablábamos hoy, saber el tiempo de evolución de la lesión, tenemos que saber la sensibilidad del método, tenemos que saber que obviamente una técnica de PCR va a ser mucho más sensible que una técnica que involucre la observación al microscopio y que sea operador dependiente, donde ahí entra en juego la capacidad del bioquímico, o sea, el conocimiento que tenga el bioquímico de lo que está viendo. Otra de las cosas que también es muy importante es la epidemiología, siempre tenerla en cuenta y siempre tenerla presente, porque si recordamos un poco los mapas que estuvimos viendo, una lesión, por ejemplo, en paladar, en Misiones,
quizás lo primero que yo sospeche es de una leishmaniasis, y en cambio una lesión en paladar acá en resistencia, lo primero que sospeche sea, por ejemplo, una paracoxia. Obviamente siempre tengo que tener en cuenta las dos, pero cambia por ahí el tipo, o sea, la lesión, que es lo que me hace sospechar. Una lesión en paladar que tenga un fondo granulomatoso, quizás en otra provincia del país haga sospechar un proceso neoplásico. Entonces es muy importante tener en cuenta la epidemiología en todo momento. Y bueno, la microscopía, que es una pata muy importante del diagnóstico, por lo menos en este medio, siempre tener en cuenta de que uno no busca lo que no conoce, y tener en cuenta algunas características como para poder reconocer el agente etiológico y poder llegar al diagnóstico. Así que eso es lo que quería llegar más o menos al final, de que más allá de que nosotros tengamos todas las tecnologías disponibles para llegar a un diagnóstico, tenemos que tener en cuenta también de que tenemos que sospechar de la desmaña, y tenemos que hacer una buena anamnesis y tener en cuenta dónde estamos parados para poder llegar a ver si realmente hay un contexto que avale el diagnóstico. Esta es la bibliografía, y bueno, muchas gracias por todo. No sé si hay preguntas que quepan dentro de los 3 minutos 57 que quedan.